Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Cuando lo encuentre me dice un fuerte amén, por favor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Yo no había hablado con el pastor Gerardo, pero qué interesante que el pastor hizo pasar a los jóvenes a orar, porque Dios sacó de una nueva generación al futuro rey. Dios sacó de un adolescente el que iba a ser el próximo rey sobre Israel. Y hay papás aquí que todavía no creen en sus hijos, porque los ven que no, este muchacho no da, este no calza, no, este pobrecito, y posiblemente más de alguna vez le has dicho: no te veo futuro. Dios se apiade de ti el día que te faltemos nosotros, porque no sé qué va a ser de tu vida. Pero sabes, si Dios fijó sus ojos en tus hijos, tú ni siquiera te imaginas lo que Dios puede hacer con ellos. Ni te imaginas que a pesar de todas las limitantes que tú has tenido, si Dios fijó sus ojos sobre tus hijos, Dios va a hacer maravillas con ellos, porque a Dios no le importa ni tu economía, a Dios no le importa ni tu formación. Lo único que a Dios le importa es que si Él fijó sus ojos y tu hijo se deja moldear por Dios, Dios lo va a llevar a lugares que tú ni siquiera te imaginaste. Entonces, lo primero que Dios le dice a Samuel es: deja ya de llorar por Saúl. Como les dije, no me cabe ninguna duda que Saúl sí era un ungido de Dios, porque la Biblia lo dice, era un hombre de Dios, ungido y escogido por Dios. Pero el problema de este hombre era su corazón. Hay personas acá que el problema no es que Dios no se haya fijado en usted, no es que Dios no le haya llamado, tienen la unción, tienen todo, pero el problema está en tu corazón. Tu carácter es lo que te ha sacado del propósito. Es simplemente tu corazón que no se ha dejado moldear, y es allí donde comienzan los problemas. Pero Dios te llamó, Dios te escogió. Pero si tú no das un paso de una vez por todas y no decides ya caminar rectamente, sabes que Dios te va a descartar y va a escoger a otro que no tenga ni siquiera las características que tú tienes. Pero Dios va a escoger a alguien que tenga un corazón moldeable, y con ese va a ser lo que tú nunca quisiste. ¿De acuerdo? ¿Cuántos acá tienen llamado? Levanten la mano alto, les da como pena, ¿no? Ahora, trabaja en pro de tu llamado. Hay muchos grandes hombres y grandes mujeres que hicieron maravillas en la historia y no eran los llamados originalmente. Fueron llamados por descarte, porque los que Dios verdaderamente había escogido solos se descartaron. Hay personas que se automarginan de la nómina. Entonces, que no seas tú una de esas personas que decide por sí mismo salirse de la nómina en la cual Dios le tiene. Y dijo, verso 2, dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. A tal punto se había dañado el corazón de este rey que ya cualquiera le hacía sombra. Si se enteraba que Samuel iba a ir a ungir el próximo rey, lo iba a mandar a matar. ¿Sabe por qué? Porque te ha pasado muchas veces que sientes que todo el mundo te empieza a hacer sombra en tu trabajo, en tu casa, en diferentes aspectos. ¿Sabe por qué? Es simplemente porque tú te desviaste del propósito. Y te empieza a molestar que otros empiecen a hacer bien lo que tú no estás haciendo. Y te asusta por una sencilla razón: porque tú te estás marginando. ¿De acuerdo? Yo sé que no me dicen amén porque les duele, pero es verdad. El problema no es del otro, el problema eres tú.
Si te asusta que tus hijos están alcanzando más de lo que tú has alcanzado en toda tu vida, preocúpate, porque el problema no son tus hijos. El problema es que tú te estancaste. A Saúl todo le asustaba, le daba miedo todo. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en el próximo rey, el problema era que él ya había sido desechado. Luego dice: Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Él sabía que iba a ungir, pero él no tenía idea a cuál de todos iba a ungir por rey. Pero Samuel ya llevaba más o menos en la retina, él sabía cuál iba a ser el rey. El problema es que él estaba completamente equivocado, porque él miraba simplemente la apariencia y Dios mira lo que está en tu corazón. Puedes aparentar un montón de cosas, incluso vienes al templo y puedes poner cara de evangélico, pero Dios te conoce. Por más que pongamos cara de teléfono ocupado aquí, Dios sabe quién somos en realidad. Así que no crea que impresionamos a Dios. No. Él nos conoce a la perfección, porque Él conoce nuestro corazón. Cuando los hebreos hablaban del corazón, hablan del alma, de la mente. Por eso es que Proverbios capítulo 4 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus emociones, guarda tus pensamientos, guarda tus sentimientos, porque de Él, porque de tu alma, de tu mente, de tu corazón, mana la vida. Si tu corazón se estanca por heridas, por frustraciones y todo eso, ahí te quedaste. Si no superas tu pasado, si no superas tu historia, no vas a crecer. Si no decides de una vez por todas superar y levantarte de allí, desde las cenizas, lo peor de todo es que te lamentas por lo que alguna vez te hicieron, y como te pasas la vida lamentando por lo que alguien alguna vez te hizo, llega un momento donde tú, a causa de tus propias heridas y de tu lamento por no avanzar, tú le terminas haciendo lo mismo a los que tú más amas. Porque tú decidiste marginarte. Tú decidiste estancarte. Entonces, hizo pues Samuel como dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Oiga, Samuel era de armas tomar. Imagínense, salen con miedo los ancianos. ¿Por qué? Porque si llevaba una mala noticia, estaban en la olla, porque lo que Samuel decía se cumplía. Entonces, si le decía: Dios está airado con ustedes y los va a castigar, ellos tenían miedo porque los podía matar. Entonces salen a preguntarle: ¿tu venida es pacífica o traes una sentencia? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Apenas ve a Eliab, ve al hijo mayor, dice: no, este es. Tiene la estatura, tiene la pinta, tiene todo para ser el rey. No se olviden que el rey que ha sido desechado, el rey Saúl, era un hombre alto. Era mucho más alto que todos los demás, y dice la Biblia que era muy apuesto también. ¿Se ha fijado que Dios siempre cuando escogía rey en Israel, siempre escogía el rey, siempre era bonito? ¿Se han fijado en eso? Si a mí me falta solo la corona. Siempre escogía, eran pintosos y eran apuestos, altos. Y resulta que entonces cuando ve a Eliab, Saúl era tan alto que dice la Biblia que los más altos del pueblo, los del ejército, le llegaban a Saúl al hombro. Entonces bastaba verlo entre todas las tropas y decían: ah, no, ese es el rey, así no estuviese con la corona, porque era un hombre imponente.
Sin embargo, Samuel ve a Eliab y dice: oh Jehová, delante de ti está tu ungido. ¿Y qué le dice Dios? No, ese no es. Y empieza a confundirse Samuel porque dice: pero ¿cómo? Si basta verle la presencia y es ese, no cabe duda. Vuelvo a decir lo que le dije hace un momento. Es que esto no se trata de apariencia. No se trata de poner cara de evangélico para ser cristiano. Usted puede poner cara de evangélico y puede ser un diablillo. Porque la cara no hace al cristiano. Y el verso 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No se confundan, no soy yo, no estoy hablando acá de mí, está hablando de David. Entonces dijo Jehová: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Miren, como les dije, Dios desechó al rey. Y como hay un dicho coloquial que dicen: a rey muerto, rey puesto. Y es verdad. ¿Usted cree que cuando usted se va de una empresa, usted hace falta? Usted se va y llegó otro mejor al día siguiente. Y ya. Es que así funciona la vida. No somos... Ninguno es indispensable. Ni siquiera David era indispensable. Lo que pasa es que cuando tenemos un corazón moldeable, es que Dios puede hacer cosas gloriosas con nosotros. Era un hombre ungido de Dios, escogido por Dios. El problema es que pasado el tiempo se le dañó su alma, se dañó su corazón. Hay personas aquí que partieron bien un día, tuvieron un buen comienzo, pero en el transcurso del camino algo pasó. Te enfriaste, te decepcionaste. Ay, pobre de mí, porque incluso muchos se pasan toda la vida lamentándose y justificándose. Pero por alguna razón te desviaste. El problema no es de Dios, pero ¿sabes qué? Si no decides dar un paso al lado, si no decides ordenarte con Dios, va a pasar lo mismo que pasó con Saúl. Simplemente Dios va a decir: no, este ya no quiere, lo dejo a un lado y busco a alguien que de verdad esté dispuesto para cumplir mi propósito con él y ya. Por eso es que hay personas que se pasan la vida en los cultos y dicen: no, porque mire, un chileno predicando ahí, si yo debiera estar ahí, pero estoy yo y no usted. ¿Y sabe por qué? Porque posiblemente usted nunca quiso que Dios hiciera lo que tenía que hacer con su vida. Porque tal vez nunca dejó que su corazón verdaderamente se moldeara. Entonces usted mismo fue una limitante. El corazón de Saúl se tornó soberbio, arrogante. Uno de los problemas más comunes dentro del cristianismo es que cuando alcanzamos cierto estatus, ¿cómo nos ponemos?
Gracias a Dios que tenemos músicos aquí, los del Ministerio de Adoración son adolescentes y jovencitos. Pero ¿sabe que uno de los ministerios más complejos en las iglesias cristianas son los ministerios de adoración? Porque cuando empiezan a tocar bien, cuando empiezan a afinar bien, cuando cantan bonito, ay, que el pastor les llame la atención. No, miran, hagan esto. ¿Y qué dicen? No, conmigo no se meta. Yo soy aquí el experto. Yo soy el que sabe aquí de música, no usted. No se olviden que el diablo fue creado. Luzbel, ¿para qué fue creado? Para adorar a Dios. Tremendo, ¿no? El propósito de él era alabar y glorificar a Dios. Y se dio cuenta que cantaba tan bonito que dijo, no, yo me podría componer canciones para mí. Y Dios lo desechó. No porque Dios quiso, él mismo se marginó. Te pregunto entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿En qué condiciones está hoy tu corazón? ¿En qué condiciones está tu alma? ¿Eres de los que se pasa la vida justificándote y culpando a otros por lo que te ha pasado? No, yo me voy de la iglesia porque son malos. No, y solo condenan. Oiga, ¿no es más fácil apartarse del pecado? No, es que mi mujer es mala, mi marido es malo. ¿No será usted el malo, Señor, y no su esposa? ¿No será usted la mala y no su esposo? Entonces, quitado el ungido, Dios siempre escoge no al mejor, escoge simplemente al que está dispuesto. No escoge al que tenga las mejores características, escoge simplemente al que quiera y esté dispuesto a cumplir con lo que Dios ha dispuesto. Hechos capítulo 13, verso 22 dice, Hechos capítulo 13, verso 22, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabe por qué lo escogió? Porque él estaba seguro de que David iba a hacer siempre lo que Dios quería que hiciera. Así de simple. Dios no ve apariencias. Dios ni siquiera ve tus cualidades. Simplemente Él ve en proyección lo que puede hacer contigo. Por eso es que usted puede ver un vil miserable que tenga un pasado completamente oscuro. Lo ve en el paso de los años y ve un gran hombre, una gran mujer de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo así? Y yo sé que más de alguno usted ha visto que usted no cree que Dios le haya podido llamar. Pero lo hizo. No porque era el mejor, no porque tenía las mejores características. Lo escogió a él y no a usted. Porque él estaba dispuesto. Así de simple. Porque usted va, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué no lo hizo conmigo, Señor? Porque tú no estabas dispuesto. Porque cuando Dios te quiso llamar, pusiste un montón de excusas, justificaste un montón de cuestiones. Cuando en realidad Dios lo único que quería oír era, heme aquí, Señor, haga lo que quiera. David tuvo un corazón dispuesto, cosa que sus hermanos no tenían. Es más, es interesante que el pastor haya hecho pasar los jóvenes para orar, porque hay muchos adultos que hoy no creen en los jóvenes. No creen en ellos. Porque no, los jóvenes hoy son mal educados, son groseros, inservibles. Antiguamente sí, nuestra generación era mejor, éramos educados, obedecíamos. Tal vez sí. Pero ¿sabe lo que pasaba con David? Lo mismo
¿Qué pasa hoy con esta generación? Ni el papá creía en él. Al punto que cuando se entera que va a Samuel donde a ofrecer sacrificio a Dios, se queda con lo que él considera importante, con sus 7 hijos. El bastardo lo manda a cuidar las ovejas. Imagina el concepto que tenía el papá de él. Y escúcheme bien, lo más glorioso es que cuando Dios lo va a ungir, Dios lo unge delante de aquellos que toda la vida lo han humillado. Le dice, no nos vamos a sentar a la mesa. Cuando entra ese muchacho, dice, ahora sí, lo unge, pero lo ungió en un círculo. En el centro puso a David y alrededor puso a los hermanos que toda la vida lo han pisoteado y al papá. ¿Cómo se sentiría ese papá que toda la vida le dijo, no, mijito, usted no sirve más que para cuidar ovejas? Y que ahora le va a tener que empezar a decir, su majestad, mi rey. Miren, David tiene un corazón moldeable. El mismo pasaje que leímos, que acabamos de leer en el libro de Hechos, capítulo 13, dice que David, Dios mismo llega a decir en el Nuevo Testamento, levantó a David después de desechar a Saúl, levanta a David, porque David llega a tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Buena pregunta. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo están hoy tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos? Y no me refiero a qué sientes cuando estás en el culto, me refiero a qué sientes en los momentos de crisis. Porque hay personas acá, no, yo ya estoy sano, yo ya superé todo para la gloria del Señor. Hasta que enfrentas una crisis. Y es allí donde sacas toda la armadura.